Muy buen día a todos. Para mí es un placer compartir estos minutos en Salud 180. Yo soy la doctora Luisa Aguilera, soy cardióloga egresada de la Universidad de Guadalajara y actualmente trabajando aquí en Guadalajara en el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión, donde dirijo la clínica de insuficiencia cardíaca, donde atendemos justo el tema que vamos a ver el día de hoy. Y por otra parte, soy fundadora de un proyecto que se llama Salvando Latidos, una asociación civil, una fundación que se dedica a atender la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Así que creo que nos vamos a llevar muy bien en estos minutos. Me encanta este tipo de foros donde podemos compartir con los pacientes, con el público interesado en las enfermedades cardiovasculares, y espero poder tener muchísima interacción con ustedes y responder los temas que quieran sobre esta parte de insuficiencia cardíaca. Primero quiero ponerlos en contexto un poco de qué es la insuficiencia cardíaca. Como nosotros sabemos, el corazón es la bomba que lleva la sangre con oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. La insuficiencia cardíaca es un problema que ocasiona, y ahora vamos a ver las causas, que el músculo del corazón ya no se pueda contraer de forma adecuada. Eso, como consecuencia, nos va a llevar a tener menor aporte de esto que hablábamos, de estas sustancias, de oxígeno, de nutrientes y otros datos, porque el flujo de la sangre es muchísimo más lento de lo normal. La insuficiencia cardíaca no es nada infrecuente en México. Hasta el 2 al 4% de la población llega a presentar insuficiencia cardíaca en algún momento de su vida. Y esto es algo lógico, porque vamos a ver que las causas de insuficiencia cardíaca son las primeras causas de muerte en nuestro país. La más importante es el infarto agudo del miocardio, es decir, un ataque al corazón, como lo conocemos de forma coloquial. Cuando una arteria del corazón se tapa, ocasiona un infarto. Esto va a llevar a que una parte del corazón deje de recibir sangre, aportes, nutrientes, y en muchas ocasiones queda con un daño si no se revasculariza o se abre esa arteria de forma rápida. En esos pacientes, esta cicatriz, esta zona dañada que deja de contraerse adecuadamente, es una causa de que el corazón deje de bombear como debería la sangre. Por lo tanto, es una de las principales causas que ocasionan insuficiencia cardíaca. Otro de los tipos de enfermedades que pueden llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial y por alguna razón no nos cuidamos como deberíamos, no tenemos el control adecuado tanto de nuestro entorno, es decir, alimentación, realizar actividad física, quitar otros factores como dejar de fumar, etcétera, pues no controlar tampoco con el medicamento de forma adecuada la presión arterial puede ocasionar que en algún punto el corazón empiece a perder la anatomía o la forma normal, y en el tiempo que va pasando sin el adecuado control de la presión arterial puede empezar a fallar también la bomba y desarrollar insuficiencia cardíaca. Existen otras personas que nacen con problemas del corazón, con problemas dentro del músculo del corazón o dentro de la anatomía del corazón, que también pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Existen algunos unos entornos externos, como por ejemplo aquellas personas que tuvieron cáncer de mama, linfoma, leucemia y que son expuestos a algunos tipos de quimioterapia que también de forma crónica podrían afectar el corazón, y es por eso que las personas con algunos tipos de cáncer deben de ser evaluados durante este proceso de quimioterapia y después del mismo, para poder desarrollar un sistema de chequeo constante y, por supuesto, si nosotros detectamos que alguien tiene algún problema del corazón, poderlos ayudar a tiempo. La diabetes mellitus también es un tema importantísimo a resaltar. El paciente con diabetes puede desarrollar insuficiencia cardíaca, no solo porque tiene más riesgo de tener un infarto al corazón, sino también porque el mismo proceso de diabetes, sobre todo en aquellos pacientes que no están adecuadamente controlados, pueden llegar a afectar el músculo del corazón y desarrollar este problema. Existen algunas otras alteraciones como la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que es una de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca en Latinoamérica y muchas veces desconocida.
Es una situación secundaria a la infección con un parásito que se transmite por un bichito que en muchos lugares conocen como la chincha de Zucona. Este bichito, al dejar las heces en nuestra piel y que después nosotros nos rasquemos, podemos llevar el parásito a la sangre y después de muchos años desarrollar problemas del corazón. Y lo más alarmante es que en ocasiones ni siquiera el paciente sabía que estuvo expuesto a este tipo de organismos. Es por eso que necesitamos estar alertas, porque como pueden ver, todos podemos desarrollar insuficiencia cardíaca por alguna razón, ya sea porque tuvimos un infarto, somos diabéticos, hipertensos, somos obesos o tenemos sobrepeso, tenemos algún problema congénito o nacimos con un problema en nuestras válvulas o en nuestro músculo del corazón, hasta situaciones que se van desarrollando también como exponernos a tóxicos, alcohol, cocaína e infecciones como enfermedad de Chagas, VIH, entre otras cosas. De tal forma que, ¿cómo podemos saber si tenemos insuficiencia cardíaca? Número 1, pues ya dijimos estos factores de riesgo que podrían ponernos en el radar para irnos a checar. Número 2, los síntomas. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, el punto más importante es que tienen dificultad para respirar. Son estas personas que de forma normal no tenían ninguna limitante para realizar actividad física y de un tiempo hacia acá empezamos a tener un problema para hacer esfuerzos, ya sea grandes. Hay personas que han llegado conmigo y me dicen: ay, doctora, yo corría antes 10 kilómetros sin cansarme, pero desde hace un mes en el kilómetro 5 no puedo seguir corriendo más. Hasta cosas tan extremas como: doctora, no puedo ni siquiera dormir a gusto porque me falta el aire, no puedo ni siquiera estar sentado sin que sienta que necesito aire, ¿ok? Eso puede llegar a ser así de grande y de diferente la presentación de esta dificultad para respirar. Ahora, hay personas que también tienen algo que nosotros los doctores llamamos disnea paroxística nocturna. ¿Qué significa esto? Son personas que van a acostarse y durante la noche, cuando se acostaron no tuvieron ningún problema, pero a las 2 o 3 horas se despiertan con muchísima falta de aire, que necesitan abrir ventanas, tomar aire y se sienten muy desesperados y tardan mucho en recuperar esta tranquilidad otra vez. Existen otras personas que no toleran estar acostados totalmente horizontal y que en ocasiones es tanta la falta de aire que tienen que dormir sentados o con muchísimas almohadas. Eso también nos podría indicar que puede haber insuficiencia cardíaca. Otro dato importante es que se nos hinchen los pies. Usualmente despiertan bien los pacientes sin los pies hinchados y conforme va progresando el día se van hinchando los tobillos y hay casos tan extremos que llega a ser hasta las ingles. En unas ocasiones los pacientes pueden desarrollar también tanta retención de líquidos que pueden llegar a presentar tos o distensión del abdomen. Y hay algunos datos característicos que son un poquito más complicados de que ustedes los puedan evaluar, pero que el médico deberá buscar. Si ustedes presentan alguno de estos síntomas, sin duda hay que ir a revisarse. No hay que normalizar que se nos hinchen los pies, no hay que normalizar que nos cansemos fácil, no hay que normalizar que de repente nuestra capacidad para hacer actividad física sea mucho menor, y es mejor acudir con el médico para que nos evalúen adecuadamente que retrasar el diagnóstico. Si ustedes llegan con el cardiólogo, por supuesto, con alguno de estos síntomas, el cardiólogo deberá hacerles una evaluación completa buscando estos factores de riesgo. Tomará su presión, les hará un electrocardiograma y el electrocardiograma es este de las rayitas que en muchas ocasiones vemos, que es como una fotografía de la actividad eléctrica que tiene nuestro corazón. Nuestro corazón hace esta contracción gracias a que hay un estímulo eléctrico que desarrolla la contracción. Por lo tanto, a nosotros el ver el electrocardiograma es un buen primer paso, porque si el electrocardiograma tiene alguna alteración, pues es un indicador de que debe evaluarse más a fondo, ahora sí, la estructura de ese paciente. El estudio de elección para poder evaluar mejor a esa persona y poder ver mejor el corazón, pues es el ecocardiograma o ultrasonido del corazón. El ecocardiograma o ultrasonido del corazón es como el que le hacen a las embarazadas, pero en vez de ver el bebé se ve el corazón de la persona. Ahí podemos ver cómo se mueve el músculo, qué porcentaje de funcionamiento tiene el corazón,
cómo están las válvulas, que son estas puertitas que abren y cierran y dejan pasar el flujo de la sangre de un lado a otro, y por supuesto si hay alguna alteración de nacimiento. Y es por eso que el ecocardiograma es una herramienta buena, bonita y barata para poder identificar si hay algún problema en el corazón. Ahí nos van a decir si el porcentaje de funcionamiento es normal. Lo normal del funcionamiento del corazón es que esté por encima del 55%. Sin embargo, existen algunas personas que, a pesar de que tienen un 55% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o FEBI, algunos reportes así lo verán en los estudios, pueden llegar a tener otro problema para relajar el corazón y que también les den estos síntomas. Pero, sin duda, uno de los cuadros un poco más delicados suele ser aquel paciente que su porcentaje de funcionamiento está por debajo del 40%. Y es por eso que se debe evaluar minuciosamente por el ecocardiograma ese número para nosotros decidir como cardiólogos qué tratamiento es el más conveniente para el paciente, porque en cualquiera de estos dos casos se necesita tratamiento, pero es diferente. Si ustedes se dan cuenta, el paciente requiere sí o sí una evaluación total y absolutamente completa de cómo funciona el corazón, y el médico deberá solicitarle algunos otros estudios para poder complementar de forma adecuada. La realidad es que este padecimiento puede llegar a ser incapacitante, y si bien habrá personas en las que se presenta de un día para otro, habrá muchos casos en los cuales pues la progresión es más lenta. Si nosotros no lo atendemos adecuadamente, la mortalidad es altísima. Es más mortal que muchos tipos de cáncer. Es decir, si alguien tiene insuficiencia cardíaca y no se trata de la forma adecuada, tendremos una mortalidad de hasta el 50% a 5 años. Es decir, la mitad de las personas no sobrevivirán si no tienen un adecuado tratamiento en los siguientes 5 años. Por eso es que el diagnóstico temprano, el no esperarnos para ir con el médico, es importantísimo. Y en nuestro país, recuerden, no estamos nada lejos de otros países en cuanto a mortalidad cardiovascular. En nuestro país, por ejemplo, el año pasado hubo más de 160,000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Hay lugares o hay estados que tienen todavía más aumentada la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón, como Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa y Baja California. Y en general, en nuestro país, por cada 100,000 personas, 5.14 personas mueren por enfermedades del corazón. Nosotros, en este momento, estamos desarrollando una campaña que se llama, estamos en conjunto con algunas otras asociaciones, Desde el Corazón. Tenemos una alianza con una asociación que se llama Pacientes de Corazón y con el proyecto que les acabo de comentar que estoy involucrada, que se llama Salvando Latidos. En conjunto con Novartis estamos realizando una campaña de difusión para poder platicar a través de historias de nuestros pacientes qué es la insuficiencia cardíaca, por lo que síganos para que tengan más información durante estos meses al respecto. Veo aquí algunas preguntas. Vamos a empezar a responderlas. Por favor, todos los demás que tengan alguna duda acerca de este padecimiento pueden irnos escribiendo. Y esta es una excelente pregunta. Nan nos pregunta si los problemas de la tiroides pueden causar insuficiencia cardíaca. Definitivamente sí. Y es una parte importante. Las causas de insuficiencia cardíaca son muchísimas. Es el síndrome más importante en la cardiología, y los problemas endocrinológicos, como los problemas de tiroides, también pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Si la tiroides funciona de más o menos, o sea, hipotiroidismo o hipertiroidismo, sí podrían desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Cómo saber si la podemos presentar? Ustedes deben ir a evaluarse con un cardiólogo para saber en qué condiciones está su corazón, más si ya conocen que tienen una enfermedad como problemas tiroideos que genera el riesgo de desarrollar problemas cardíacos. Usualmente, si está bien controlada, si estás adecuadamente tratado por tu médico y la hormona tiroidea está en equilibrio, este riesgo es muchísimo menor. Pero si presentas alguno de estos síntomas que acabo de comentar, como dificultad para respirar, cansancio fácil, tos, tener que dormir sentada, que se te hinchen los pies, entre otros, definitivamente debes ir a revisarte con el médico.
Aquí también nos preguntan qué cuidados se deben tomar para evitar un desenlace mortal. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca no es sencillo. Debe estar dado por un equipo multidisciplinario y se puede llevar de una forma muy completa si tenemos a los integrantes adecuados. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un equipo que va desde tener un enfermero hasta tener nutrición, psicólogo y rehabilitador, porque el tratamiento es un complemento de todo esto. Ustedes se tienen que imaginar que hay 4 pilares para el adecuado tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El primer pilar es el que da el tratamiento farmacológico. Los medicamentos, sin duda alguna, son indispensables. Es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se controla y el control proviene de el adecuado seguimiento y apego al tratamiento farmacológico. Nosotros utilizamos diferentes fármacos que nos van a ayudar a que este desequilibrio en el corazón sea menor y que en algunas ocasiones este porcentaje, que en muchos casos empieza a veces en 20%, he tenido casos que empiezan en 10% de funcionamiento cardíaco, vaya recuperándose e intentar que sea lo más alto posible con el tratamiento farmacológico y el uso de dispositivos como desfibriladores y resincronizadores. El tratamiento médico es individualizado para cada uno de los pacientes y esto lo tiene que decidir un médico experto en insuficiencia cardíaca, un cardiólogo o incluso hay algunas otras especialidades que también lo pueden hacer. Por supuesto que esto requiere mucha paciencia porque el cambio no es drástico con la primera dosis, pero empezarán a sentir mejoría sin duda de forma inmediata. El seguimiento debe ser muy constante, su cardiólogo lo tiene que estar evaluando frecuentemente, irle subiendo las dosis de los medicamentos que va a tomar y en algunas ocasiones se requerirán dispositivos que nos ayudarán a disminuir la posibilidad de tener algún problema como un paro cardíaco. Estos dispositivos son como pequeños marcapasos, se llaman desfibriladores implantados, tal vez ahora estén más todos socializando este tema porque no sé si vieron que hubo una persona que tuvo un paro cardíaco, un futbolista, no sé, creo que hace 2 fines de semana, y esa persona hay que ver por qué le dio el paro cardíaco, pero probablemente tenía algún tema del corazón que lo desencadenó y le pusieron un aparatito de esto. El paro cardíaco es que el corazón dejó de bombear sangre por una arritmia y gracias a que rápidamente las personas llegaron, lo pudieron reanimar con estas paletitas que dan descarga. Cuando se pone un desfibrilador es como poner esas paletitas por dentro con cables, porque si el paciente requiere alguna descarga, pues será a través de estos dispositivos. Y en ocasiones también estos dispositivos traen un resincronizador, que son cables que nos ayudan a resincronizar o hacer que se contraiga mejor el corazón. El siguiente pilar es la alimentación. Muy importante que el paciente con insuficiencia cardíaca coma adecuadamente y aprenda a comer bien. El tercer pilar es la actividad física, que en el paciente con insuficiencia cardíaca siempre debe ser evaluada por el servicio de cardiología y rehabilitación física. Hay algo que se llama rehabilitación para el paciente con insuficiencia cardíaca, que es empezar a hacer actividad física con un cardiólogo al lado que le va a estar haciendo una rutina especial dependiendo de su capacidad para hacer esfuerzo. Tenemos, por último, el siguiente eslabón, que no es el menos importante, para mí es de los más importantes, que es el tema de la salud mental. El paciente con insuficiencia cardíaca debe tener muchísimo respaldo para tener un equilibrio mental importante y que se sienta apoyado. Aquí también me preguntan, Nan, usted menciona que la tos puede ser un síntoma, pero ¿cómo se relaciona con la insuficiencia cardíaca? Ok, es una pregunta importante. Cuando nosotros tenemos insuficiencia cardíaca, el corazón deja de bombear la sangre de forma adecuada y se va estancando. De tal forma que recuerden que el corazón está pegadito y conectado a los pulmones, está conectado a todo el cuerpo, pero pues una de las partes más importantes es los pulmones. Y es por eso que cuando el flujo está lento, no bombea bien la sangre, pues se empieza a quedar líquido dentro de los pulmones. Y si bien la tos no es una característica solo de insuficiencia cardíaca,
Sabemos que hay muchísimas causas que nos pueden generar tos. Definitivamente es un dato que debemos vigilar en el paciente que se cansa fácil y aparte tiene tos, ¿sí? Esto es como un complemento. Ahora, la razón es esa, que se congestionan o se llenan un poquito de líquidos los pulmones y eso genera tos. Clemencia me pregunta si es posible que las válvulas estén prolapsadas y haya un hueso, bueno, supongo que era hueco en el músculo cardíaco. Sí, las válvulas pueden prolapsarse. El prolapso es que una válvula, en vez de cerrar adecuadamente, las válvulas hacen esto, y recuerden, el corazón es una bomba, entonces hay que hacer que el flujo vaya en un mismo sentido. Cuando una válvula prolapsa es porque cuando cierra, ¡pum!, se bota, y eso ocasiona un prolapso y que la sangre se regrese a donde no debería. Y los huecos en el músculo del corazón, estas son las comunicaciones interauriculares, interventriculares, y existen algunos otros tipos menos frecuentes, son pequeños espacios en el músculo que no se cerraron bien y que por ahí está fluyendo la sangre de forma inadecuada. A la larga, tanto el prolapso, si es grave, como usualmente los prolapsos valvulares, el más común es el prolapso valvular mitral, pues no generan ningún daño grave. Son situaciones que se deben estar evaluando, que se deben estar checando, pero no hay que preocuparnos mucho si estamos evaluados y no vemos ninguna alteración de severidad. Si el paciente tiene un prolapso grave, entonces esos pacientes sí deberán ser llevados en muchas ocasiones al cambio de la válvula por cirugía y así disminuir la posibilidad de que se dañe el corazón por este tema. El tema de las comunicaciones es así, se deben de cerrar en algún punto. Normalmente deberían de identificarse en el paciente desde bebé, porque nacemos con esto, pero en México en muchas ocasiones las personas no llevan a los niños a revisar con el cardiopediatra. Es por eso que también nosotros desde Salvando Latidos hacemos hincapié en que todos los niños deben ir a revisión con el cardiólogo pediatra. Y si nosotros somos un adulto y nunca hemos ido con un cardiólogo, también debemos ir con un cardiólogo, porque yo he diagnosticado comunicaciones que debieron haberse diagnosticado en la niñez en pacientes de 30, 34, 60 años, el más grande, y pues en muchos casos, cuando ya el paciente está muy avanzado en edad, ya no hay ningún beneficio en cerrar ese pedacito de músculo porque puede llegar a ser peligroso y el corazón ya está muy dañado. Es por eso que se tiene que atender de forma temprana. Me preguntan aquí, ¿cómo se puede seguir Salvando Latidos? Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Al final les dejo también el link para que nos sigan y ahí también constantemente tendrán información. Luego Patricia comenta, soy hipertensa, tomo amlodipino, valsartán con hidroclorotiazida, supongo. ¿Qué tan peligroso es tomar una pastilla de esas diario, ya que tengo días con la presión baja? Bueno, es importantísimo, ¿no? Hablábamos ahora de lo importante que es tener una presión arterial controlada. La presión arterial descontrolada puede ser una causa de insuficiencia cardíaca porque el estarle generando un aumento de presión a la bomba, pues eventualmente nos va a tronar. No es lo mismo si el corazón está acostumbrado a trabajar contra una presión de 180 o 120-80 y de repente nuestro cuerpo le dice, ¿sabes qué? Ya no va a ser 120-80, hoy va a ser 160-100. Y el corazón trabaja 24/7. Imagínense que le suben la carga de trabajo a un músculo tan importante, a un órgano tan vital, y de repente, pues el corazón también va primero a ponerse fuerte porque va a tratar de resolver este problema. Es como si ustedes van al gimnasio y los hacen cargar pesas, pues lo que va a pasar con el músculo es que se va a poner más gordito al principio para tratar de compensar. El tema es que nuestro corazón no está estructurado para eso y eventualmente esa forma de compensar ese problema va a ser una enfermedad y ya no nos va a dejar que la sangre se bombee como debe. Si tú tomas en este momento 3 antihipertensivos, número 1, no te debe preocupar el tomar este tipo de medicamentos. Los medicamentos para diabetes, para hipertensión, en su mayoría, pues están diseñados para que se puedan tomar toda la vida. Son medicamentos
para enfermedades crónicas. Por lo tanto, la probabilidad de que dañen algún otro órgano en tu cuerpo es muy baja. Por supuesto que en ocasiones hay que cambiarlos por alguna situación en especial. En este caso, si tú me dices que te está bajando mucho la presión, hay que ver cuánto es el número más bajo, porque en ocasiones creemos que 110 o que 100 es una presión baja, porque estábamos acostumbrados a tener 170, pero no, es una presión normal. Y es por eso que se debe evaluar el número y qué síntomas te ocasiona. Si tienes un número de 160 pero te sientes perfectamente, no hay ningún problema con mantener esas presiones mientras tu médico no encuentre algo para modificarte el tratamiento. Pero recuerden, ahora mismo estamos en temporadas de calor y al menos aquí en Guadalajara hace mucho calor y en ocasiones eso también puede causar que baje la presión arterial, así que es relativamente normal que en estas épocas del año los medicamentos tengan un poquito más de efecto debido a que de forma normal la presión tiende a ser más baja. Por supuesto, esto siempre evaluado con tu cardiólogo para estar seguros de que las dosis están bien y que si las presiones realmente son bajas, pues te modifiquen un poquito el rango de medicamentos que estás tomando para que sea un control más adecuado. Luego, ¿dónde podemos conocer más sobre la campaña Desde el Corazón? Pueden seguirnos igual por Salvando Latidos, que Fren ya nos compartió aquí abajo el link. Ahí verán también la parte de la campaña Desde el Corazón, que de verdad es una campaña súper bonita en donde 3 de nuestros pacientes de Salvando Latidos nos compartieron su historia. Uno de ellos, y lo pueden encontrar desde Salvando Latidos, es mi paciente, uno de mis pacientes favoritos. Él llegó conmigo, se llama Antonio. Y Antonio es un tipo que su historia de verdad a nosotros nos conmovió muchísimo. Cuando llegó tenía un porcentaje de funcionamiento como del 20% del corazón. Tiene 40 años, él les contará la historia en su video, pero a él le habían dicho que ya se había acabado su vida, que ya se iba a morir, que arreglara todos sus papeles y que no iba a poder volver a cargar a sus hijos porque su corazón estaba enfermo. Nosotros le dimos el tratamiento adecuado, desde medicamentos, lo metimos a hacer ejercicio a nuestra clínica de rehabilitación cardíaca, tuvo atención con el nutriólogo, con el psicólogo y se le requirió poner un dispositivo después de un tiempo. Actualmente ya su funcionamiento es normal, está en el 55-56%, juega con sus hijos, eso fue hace más de un año, obviamente no se acabaron sus días, él está haciendo su vida prácticamente normal, de hecho lo verán en el video, dice que se siente mejor que antes y eso es una realidad. En muchas ocasiones al paciente que le ven un porcentaje bajo de funcionamiento del corazón, le dicen que ya se va a morir y que ya no hay nada que hacer. Eso no es cierto, hay muchas cosas que hacer y el tipo de tratamiento que le den al paciente, pues es importante que sea por el grupo de expertos adecuado y siempre en conjunto con el resto de médicos que ve al paciente. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en un equipo multidisciplinario, de verdad. Para mí es indispensable, yo moriría sin un enfermero que me ayuda muchísimo con los pacientes, platica con ellos, les enseña cómo cuidarse y hasta el resto de especialistas de cardiología que también nos ayuda muchísimo. Nos pregunta Diana, ¿cuáles son los parámetros de presión normal? Gracias. Buena pregunta. La presión normal se considera que esté por debajo de 140/90 o 130/85 dependiendo de la escuela en medicina que lleves, ¿no? La realidad es que si tú ya tienes presiones por encima de 130/85, lo correcto es que vayas a revisarte con un médico para evaluar si es normal o no es normal en el perfil de cada una de las personas esa presión arterial, porque hay algunos factores que los desencadenan o que podría ser un poco más permisivo tener cifras más altas. Las cifras bajas, a mí no me gusta mucho hablar de presión arterial baja porque a veces es un confusor. Hay personas que tienen presiones arteriales bajas, 90/60, 80/40, porque tienen buena actividad física, por alguna otra razón en especial y no se sienten mal. Y eso no es malo. La presión baja yo la defino como por debajo de 90/60, pero que nos genere síntomas, como que
falta de aire, que nos cansemos muy fácil, que tengamos mucho sueño, y en ese caso sí habrá que revisarse. Entonces, si está por arriba de 140/90, podría ser hipertensión y hay que revisarlo completo para estar segura, y por 90/60 podríamos decir que si nos genera síntomas hay que revisarlo, pero si no nos genera síntomas yo no me preocuparía. Veamos si hay más preguntas. Nos preguntan si el colesterol alto es un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca. Sí, como hablábamos al principio, también el infarto es una de las principales causas, ¿no? Y uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un infarto o que se nos tape una arteria es el colesterol alto. Muchas veces pasa desapercibido porque no tenemos en nuestro día a día como la tarea de irnos a revisar. Acuérdense que el colesterol elevado en muchas ocasiones no da ningún síntoma. De hecho, es lo más común, que no nos genere ningún tipo de síntoma. Y que sea un hallazgo porque me fui a tomar exámenes por alguna otra razón y entonces me dicen que tengo el colesterol alto. Es por eso que todos deberíamos tener como rutina irnos a revisar los niveles de colesterol. Más porque existe algo que se llama dislipidemia familiar. Y en México es muy común. ¿Qué significa esto? Dislipidemia es que tengas colesterol o triglicéridos altos o alguna otra alteración en los lípidos. Y en México una alta tasa de posibilidad de que tengamos esto es secundario al tipo de vida que llevamos y al tipo de alteraciones genéticas que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, y que en muchas ocasiones son heredadas. Es decir, si mi papá y mi mamá son personas que tienen colesterol alto, si en mi familia mis hermanos salieron ya con exámenes con colesterol alto, con más razón debo ir a revisarme. Si yo nunca me he hecho un examen del colesterol, pues de todas formas debo ir a revisarme, aunque no sepa qué pasa con mi familia, porque existe la posibilidad, más si tengo malos hábitos como no comer bien y no hacer actividad física, de tener dislipidemia o tener colesterol alto. Si nosotros tenemos colesterol alto, no solamente podemos tener un infarto al corazón porque pues estas placas de colesterol se van cerrando las arterias del corazón y esto ocasiona que en algún punto pueda generarse un infarto, sino que también estas placas de colesterol nos pueden afectar otros órganos como el cerebro. También nos puede dar un infarto cerebral o una embolia porque tenemos colesterol elevado. Y de igual forma, el tener estos trastornos metabólicos se correlacionan con tener más posibilidad de diabetes, de hipertensión y por lo tanto más riesgo también combinado de insuficiencia cardíaca. Así que debemos hacernos la rutina de todos, revisar nuestros niveles de colesterol aunque creamos que somos sanos. Yo tengo muchos pacientes que hacen ejercicio, que comen bien, pero que por herencia tienen colesterol elevado. Así que no hay que suponer que mi estilo sano de vida es suficiente para no tener colesterol. Por supuesto que ayuda, y estas personas a lo mejor iban a tener niveles más exagerados de colesterol alto, pero gracias a su estilo de vida no es tan exagerado, pero requieren asesoría, revisión y en muchas ocasiones tratamiento. Ahora, no hablemos de aquellos que no tienen buenos hábitos y por lo tanto pues van a tener muchísimo más riesgo de desarrollar algún problema con el colesterol elevado. Así que el mensaje más importante de esto es que las causas son amplísimas y que una de las más importantes también son las que sí podemos modificar, como la obesidad, ¿ok? Recuerden, estamos en un país en donde el 75% de la población tiene sobrepeso o tiene obesidad. Lamentablemente en nuestro entorno no tenemos en muchas ocasiones pues una adecuada cultura para aprender a comer sano. De hecho, parece a veces que es más fácil y más barato comer algo que no es saludable que comprar algo que es saludable. Y es por eso que nosotros también estamos trabajando con estos proyectos y me encantan este tipo de foros para recalcar que la buena alimentación es necesaria. Y de verdad, acérquense a los nutriólogos. A veces creemos que nosotros solitos podemos. Les voy a contar lo que yo hago con mis pacientes. Siempre hacemos como el reto, porque la mayoría de los pacientes me dicen, deme 2 meses, doctora, y yo solito voy a cuidar lo que como y yo solito voy a bajar de peso. La realidad, no digo que ninguno me haya sorprendido, porque sí,
pero la mayoría de las veces los vemos a los 2 meses y están igual o no bajaron lo que habíamos acordado, o a veces están peor, ¿no? Porque no lo hicieron de forma correcta y hacían ayunos enormes o tomaron malas decisiones por no querer escuchar al experto. Después los mandamos con el nutriólogo si ellos aceptan y se dan cuenta que sí se puede aprender a comer. Y una buena alimentación no debe dejarte con hambre. Es un miedo que tienen enorme los pacientes de no, es que yo no sé estar sin comer todo el día. Les cuento algo, las alimentaciones saludables no deben dejarte con hambre. Son baratas, porque ese es el otro miedo, es que yo no tengo dinero para hacer dieta. No necesitas tener mucho dinero, de hecho, usualmente hasta es más económico y te sobra dinero para la nutrióloga y la ganancia es altísima, así que debemos hacer. En insuficiencia cardíaca, el comer bien es indispensable, de verdad. Si nosotros no tenemos un equilibrio entre la cantidad de sal que comemos, la cantidad de líquidos incluso en ocasiones es importante, y por supuesto que el paciente tenga proteínas y que pueda llegar a tener una buena cantidad de energía para poder hacer su día a día es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué más podría pasar en la insuficiencia cardíaca? Bueno, el paciente con insuficiencia cardíaca que no mejora con todo este tratamiento, por supuesto que existen muchas opciones en el trayecto y deben agotarse. Rehabilitación, nutrición. Hablamos también ya de el tema de la salud mental y de los medicamentos. Los medicamentos son de por vida. Eso es importantísimo recalcarlo porque en muchas ocasiones mejoran con el medicamento y me han llegado pacientes que pues suspenden el tratamiento, lo dejan de frecuentar al cardiólogo y regresan peor. Cuando el paciente sí sigue todo esto, pero a pesar de eso con el tiempo no mejora, pues existen otros medicamentos más avanzados que se pueden utilizar. Y en nuestro país también existen opciones como el trasplante cardíaco, que le da una buena cantidad de años de vida al paciente, o dispositivos como corazones artificiales que también se le pueden implantar al paciente con insuficiencia cardíaca. De los medicamentos que se utilizan, y quiero regresar a eso, de igual forma, para que quede claro en las preguntas, son medicamentos que están estructurados y que están diseñados por las farmacéuticas para que se puedan tomar de por vida, porque esto es un tema de por vida. Son muy pocas las causas que son reversibles, ¿ok? Que el paciente ya no debe tomar medicamentos. Dentro de esos medicamentos existen algunos que los habrán escuchado, como el enalapril, el losartán, que son para la presión arterial, pero que han demostrado que funcionan también para el paciente con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay nuevos medicamentos, como otro que se llama sacubitril valsartán, que también nos funciona mucho en el paciente con insuficiencia cardíaca. Alguno de esos tres se elige como primer tratamiento. Y me quiero enfocar en que tanto este medicamento como los beta bloqueadores, que son el metoprolol, bisoprolol, que han escuchado probablemente, carvedilol, estos loles, y la espironolactona, que es otro medicamento que se utiliza, pues son medicamentos que en ocasiones se prescriben para hipertensión arterial, pero que en el paciente con insuficiencia cardíaca normalmente se dan por otras causas, no para controlar la presión arterial. Y es importante que se acerquen a su cardiólogo para que les explique el beneficio de cada uno de estos medicamentos. Existen nuevos fármacos que han ido agregando valor a este tratamiento y que su médico decidirá si son candidatos o no. Y de hecho hay nuevos fármacos que nacen para otras cosas como diabetes y ahora se pueden utilizar. Pero el tratamiento siempre debe estar siendo evaluado por el paciente en una bitácora. Es decir, normalmente nosotros les pedimos a los pacientes que tengan una bitácora y yo les doy un librito para que ellos lleven el control de sus medicamentos. No solo las dosis, sino también para que sepan para qué sirven. Y hay que ver los efectos secundarios de los medicamentos. Estos medicamentos pueden bajar la presión en ocasiones, pueden también disminuir o deben disminuir la frecuencia cardíaca porque queremos que el corazón no vaya tan acelerado, porque entre más rápido late el corazón, en estos pacientes pues más consumo de oxígeno van a tener y necesitamos un corazón que tenga tiempo para recuperarse y para poder latir bien en general.
Y estas bitácoras nos funcionan para saber, uno, cuánta presión arterial tiene diario el paciente, la frecuencia cardíaca que tiene o el pulso que tiene el paciente. Les pedimos que nos anoten su peso todas las mañanas. En el paciente con insuficiencia cardíaca, como dijimos que puede retener líquidos, es importantísimo el evaluar que el peso sea el mismo o muy similar todos los días. Si de repente un paciente con insuficiencia cardíaca aumentara 1 kilo o 2 kilos en un día, pues nos hablaría de que probablemente está reteniendo un poco de líquidos. Y ahí tendríamos que evaluar en conjunto con sus síntomas y una revisión si es necesario o no hacer alguna modificación del tratamiento. También les pedimos que nos anoten si se hinchan de los pies, si les aumenta el perímetro del abdomen, porque eso también podría ser una razón de retención de líquidos. Y por supuesto que estén calificando todos los días cómo es su clase funcional. ¿A qué me refiero con la clase funcional? A su capacidad física. ¿Qué tan rápido se cansan? Si hay días mejores, si hay días que de repente ya estaban haciendo su vida normal y otra vez están cansando con subir un piso de escaleras. Y eso a mí, como cardióloga, me da muchísima información para poder identificar en qué paciente vamos bien y qué paciente no va tan bien y qué debo modificarle. Aquí, como pueden ver, pues es indispensable que el paciente esté en comunicación con el médico, con el enfermero o con la enfermera que esté trabajando también con ustedes y, por supuesto, que le estén reportando todos estos números, aunque a veces les parece un poco cansado a los pacientes y me dicen que no se quieren sentir enfermos. Yo les digo que el mejor consejo que les puedo dar es ver a la insuficiencia cardíaca no como una enfermedad, sino como algo que los va a acompañar el resto de su vida, no se va a ir, como muchas otras enfermedades que no podemos desplazar o condiciones que no podemos desplazar de nuestra vida, y tenemos dos opciones: o nos enojamos o nos la hacemos comadre. Y a mí me gusta más la idea de pensar en buscar cómo sí convivir con la enfermedad, cómo ganarle, cómo sentirnos bien a pesar de tener algún diagnóstico, sea hipertensión, sea un infarto previo, sea insuficiencia cardíaca, incluso pensar en cáncer. Cualquier condición que tengamos como pacientes, hay que tratar de aprender a manejarla, aprender a controlarla y que no nos controle ella a nosotros. Y en la mayoría de los casos es posible con el tratamiento correcto y con todas las herramientas. No todo es medicamento. Debemos cambiar nuestra forma de cuidarnos día a día, y al final un paciente con una enfermedad cardiovascular no debería de ser diferente de cualquier persona. Todos debemos hacer ejercicio, todos debemos comer sano, todos debemos tener salud mental. La única diferencia es que ellos deben, o ustedes deberán, tomar medicamento para controlar algunas partes de las enfermedades cardiovasculares o de insuficiencia cardíaca, pero eso no implica que su vida tenga un mal pronóstico si lo hacemos de forma correcta. Me preguntan mucho. Si hay alguna otra pregunta sobre insuficiencia cardíaca, estaré encantada de responderla. Y me preguntan también sobre Salvando Latidos. Les cuento súper rápido para que también nos sigan. Salvando Latidos es un proyecto que nace hace 3 años, casi, ya en julio, con el objetivo precisamente de disminuir la muerte por enfermedades del corazón. Eso incluye, por supuesto, insuficiencia cardíaca. Y la mejor forma una de las cosas más buenas, bonitas y baratas para disminuir la mortalidad por enfermedades del corazón es lo que estamos haciendo hoy: educación y prevención. Y digo bueno y bonito, barato, porque no es necesario dar medicamentos, porque no es necesario operar, porque no es necesario hacer una intervención en alguien, sino que es solo escuchar, aprender y llevar a la acción. Si nosotros el día de hoy nos llevamos estos mensajes y diagnosticamos, yo tengo pacientes que han diagnosticado insuficiencia cardíaca porque ellos ya saben cuáles son los síntomas y me han mandado, de verdad, pacientes en su familia que ellos diagnosticaron, que dijeron: ¿sabes qué? Esos síntomas pueden ser insuficiencia cardíaca porque te falta el aire, se te hinchan los pies, estás durmiendo sentado, entre otras cosas, y me los llevan para hacerles el diagnóstico, y varios han acertado de forma adecuada el diagnóstico. Por lo tanto, educar es que ustedes hoy, si aprendieron, si escucharon esta plática, se lleven este conocimiento y puedan diagnosticar, incluso
o sospechar el diagnóstico, mejor dicho, en las personas que están a su alrededor. Si tenemos un mayor de 70 años que tiene estos síntomas, pues hay que enviarlo, porque 1 de cada 10 adultos mayores tendrá insuficiencia cardíaca. Entonces es probable que si mi abuelito, si mi tío se está cansando fácil, pues no dejemos eso a la imaginación como, es porque ya está mayor. Mejor hay que revisarlo. Ahora, además ustedes están llevando el mensaje de cuidarse. Si ustedes no son pacientes que viven con insuficiencia cardíaca, el día de hoy ya saben cómo prevenir no desarrollar insuficiencia cardíaca, y eso es más barato que otra cosa, y es el mejor escenario, prevención, para evitar que se desarrolle la enfermedad. Y por supuesto, el que ustedes también sean los que estén transmitiendo de boca en boca el que todos debemos cuidar nuestra salud cardiovascular. Me preguntan a qué edad es más frecuente la insuficiencia cardíaca. Como les acabo de decir, arriba de los 70 años, 1 de cada 10 desarrollará insuficiencia cardíaca, y las causas en hombres y mujeres son a veces un poco diferentes. Los hombres jóvenes suelen tener más insuficiencia cardíaca por infarto, y las mujeres suelen tener otro tipo de insuficiencia cardíaca más frecuentemente por arritmias o por temas de hipertensión, diabetes o temas metabólicos. Sin embargo, en algún punto de la vida, cuando ya todos tienen más de 60 a 65 años, es prácticamente igual. Hay algunas causas de insuficiencia cardíaca que son más frecuentes en la mujer y unas que son exclusivas, como la miocardiopatía periparto. Hay mujeres que después del embarazo o antes de dar a luz pueden llegar a tener un problema en el músculo del corazón, se hace grande y se desarrolla insuficiencia cardíaca, que en muchos casos, casi en la mitad, sí es reversible y mejoran muchísimo las pacientes. Eso es una parte muy importante. Pero la edad, realmente yo tengo el paciente más pequeño, aunque no soy de cardiología pediátrica, pero he trabajado en conjunto con pediatras. El más pequeñito que he estado involucrada en el tratamiento es de 11 años, y mi paciente de más edad tiene 97 años. Entonces, realmente tengo pacientes de 20, de 22, de 28, de 30, de 40, de 50. Hay probabilidad, como dijimos, de desarrollar insuficiencia cardíaca hasta por COVID. Así que realmente el margen de edad puede ser amplísimo, pero lo más común, o el grupo de pacientes en donde es más frecuente, es en las personas que tuvieron un infarto y en los mayores de 65 años. Si ustedes son parte de esa población y nunca se han checado, o tenemos a alguien en casa que nunca se ha checado y es hipertenso, diabético, tuvo un infarto, tiene obesidad, fuma, no hemos hablado del tabaco, pero por supuesto que sabemos que el tabaco es una de las causas también de insuficiencia cardíaca. Hay tantas causas que no alcanza a veces una hora para platicar de todo lo que tenemos que modificar. Pues esas son personas que deben ir sí o sí a revisarse, porque son personas que tienen más posibilidad de desarrollarlo. Nosotros desde Salvando Latidos tratamos cada mes de invitar a las personas de diferentes áreas a que revisen su corazón. De hecho, si ustedes están en Guadalajara y van a Salvando Latidos este mes, verán que tenemos campaña para revisar el corazón de los deportistas, porque los deportistas, como ya vieron con el futbolista de Dinamarca, también pueden tener problemas del corazón. Entonces, si nosotros hacemos actividad física de alto rendimiento o queremos empezar a hacer ejercicio y no sabemos cómo, hay que revisar su corazón. En otros meses, el mes pasado, tuvimos el mes de la mujer en mayo, en donde estuvimos revisando precisamente en búsqueda de cualquier problema cardiovascular a las mujeres. Y en agosto vamos a tener el mes de la insuficiencia cardíaca, y habrá revisiones para los pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, por lo que estén pendientes en nuestras redes para que puedan ir de forma gratuita o, como lo hacemos siempre, a un donativo muy accesible para todos ustedes. Lo más importante es que hay síntomas que no podemos, por favor, obviar o querer hacer menos. No es común cansarnos mucho, no es común que nos falte el aire, no es normal que se nos hinchen los pies, no es normal que tengamos que dormir sentados o con muchas almohadas porque si nos acostamos nos falta el aire. Por supuesto, no es normal perder la conciencia y desmayarme frecuentemente, que tenga taquicardias o palpitaciones que no comprenda de dónde salen. Todos esos puntos deben ser un motivo para ir con el médico.
para ir con el cardiólogo de preferencia, para que al menos todos debemos tener alguna vez durante nuestra niñez, durante nuestra juventud y por supuesto ya en el adulto mayor frecuentemente un electrocardiograma, y dejar que el médico nos solicite las pruebas complementarias, checar nuestra glucosa o azúcar, nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, cómo funciona nuestro riñón y por supuesto solo así vamos a poder prevenir a tiempo que se desarrolle una enfermedad cardiovascular en nosotros. Me encantó estar con todos ustedes, agradezco sus preguntas, espero que esta información pueda llegar a muchas personas y por supuesto que sigamos haciendo sesiones con Salud 180 para seguir educando, seguir preveniendo y sobre todo seguir acercando información de calidad a todos los que ya viven con alguna enfermedad, como en este caso insuficiencia cardíaca. Síganos en nuestras redes sociales, en Salvando Latidos, y sigan sobre todo nuestra campaña Desde el Corazón para que conozcan estas historias tan maravillosas de los pacientes que hoy viven con insuficiencia cardíaca o que incluso han llegado hasta el trasplante de corazón y tienen una excelente calidad de vida. Muchísimas gracias por su tiempo y tienen en los comentarios mis datos.